hechos por la electricidad. Y vamos ahora a hacer referencia al siguiente punto. Veremos ahora las medidas preventivas contra los accidentes eléctricos. En este punto nosotros podemos indicar de que existen las medidas informativas, así como también las medidas de protección. Medidas de protección en las instalaciones y también en lo que es en los equipos, instalaciones, y en lo que es también el trabajador. Entonces, dentro de las medidas informativas, nosotros las medidas informativas vamos a indicar que son aquellas que nos hacen conocer a nosotros sobre el riesgo, nos avisan el riesgo que podríamos tener respecto a lo que es la electricidad. Entonces, estas medidas informativas pueden estar como señales de todo tipo, señales de precaución, de información, y estos deben estar ubicados en lugares visibles, además lugares adecuados, y son si hay una advertencia o una información, es responsabilidad del trabajador cumplir con lo que se está indicando, ¿no? Entonces, tenemos diversas formas de ver cómo se presentan estas medidas informativas, ¿no? Entonces, las medidas de protección pueden ser personales o pueden ser en las instalaciones de los equipos o en las edificaciones, ¿no? O en la infraestructura. Entonces, en cuanto a las medidas de protección personal, vamos a decir que son aquellas que cumplen el objetivo de proteger al trabajador de todos aquellos riesgos eléctricos a los que pueda estar expuesto. Por ejemplo, con cascos especiales, con ropa de trabajo, con guantes con lentes de seguridad y también con zapatos, guantes, y también debe trabajar con herramientas especiales que no permitan el paso de la energía eléctrica, ¿no? Es importante entender que para poder realizar un trabajo en forma segura se recomienda justamente prepararse para un trabajo seguro. ¿Y cómo? A través de la utilización del equipo de protección personal, de la señal y de que el trabajo tenga la señalización adecuada, de que tengamos la protección personal que estamos indicando aquí, y además en las instalaciones o en las edificaciones se debe contar con disyuntores, ¿no? Entonces, o se llaman automáticos. Esto a nosotros nos permite, estos dispositivos nos permiten a nosotros, o son aquellos dispositivos electromecánicos que están instalados en la edificación y nos ayudan a nosotros a proteger al trabajador en caso de que haya una falla eléctrica, ¿no? Entonces, si hay una falla eléctrica, entonces estos disyuntores de manera automática
van a actuar, ¿no? En algunos casos, dependiendo del caso, este dispositivo va a cortar de inmediato el sistema o la alimentación eléctrica cuando haya algún peligro. Por ejemplo, podríamos decir cuando exista una o se detecte una sobrecarga, o cuando ocurra también una pérdida de electricidad. Los disyuntores se ubican generalmente en las cajas, en unas cajas o tableros eléctricos que se denominan. Las edificaciones y los edificios cuentan con esto. Si digamos el disyuntor o el automático ha cortado de manera inmediata la alimentación eléctrica, luego se puede volver a restablecer una vez que se haya corregido la causa del desperfecto. Entonces, se va a poder nuevamente generar la alimentación que se estaba, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las medidas de protección en las edificaciones. Eh, Otro tipo de medidas que nosotros podemos poner es en los equipos eléctricos. Los equipos eléctricos tienen desde el fabricante, por ley, deben cumplir algunas medidas de seguridad. Existen dos medidas de seguridad principales para proteger al usuario, y estas son para protegerlo de los accidentes eléctricos. Y estos son el doble aislamiento, y su símbolo es una especie de dos cuadraditos, y también la toma a tierra, que tiene esos símbolos, ambos. Es importante entender que el uso de estas dos medidas de seguridad pueden dañarse y llegar a ser inoperantes, por lo que siempre, antes de trabajar con alguna herramienta o algún equipo, se debe comprobar el buen estado para que no se sufra una descarga eléctrica. Entonces, es necesario tomar en cuenta esta situación para no tener ninguna dificultad. El doble aislamiento o los equipos eléctricos que cuentan doble aislamiento eh, hacen referencia al hecho de que están alimentados por una fuente de poder, pero a través de dos cables. ¿Ya? Estos dos cables son los cables conductores para realizar el circuito eléctrico y permitir el paso de la energía eléctrica. Uno de los cables está energizado y se denomina, o es la fase. Y el otro que no está energizado es el neutro, ¿no? Entonces, como un equipo que está protegido con doble aislamiento, solo necesita estos dos cables, ¿no? Para que pueda funcionar en forma segura. Y en cada uno de los aparatos o los lugares donde hay doble aislamiento, se representa o se identifica de esa manera, ¿no? Ahí está, hemos visto que ese es el símbolo y por lo tanto podemos indicar. Eh, Cuando se habla de la puesta a tierra, en este caso nosotros vamos a decir de que los equipos eléctricos que tengan mayor potencia o que no tienen doble aislamiento van a estar protegidos por una toma a tierra o cable a tierra, que se llama, ¿no? En este caso, el cable a tierra va a conectar a un circuito especial
de las instalaciones, todas las partes del equipo que podrían en alguna circunstancia representar un peligro para las personas. Y esto está referido particularmente a la parte metálica o a la envoltura metálica que puedan tener estos equipos. Por ejemplo, si accidentalmente una de estas partes metálicas se encontraría por alguna circunstancia energizada, entonces en este caso la corriente eléctrica va a circular por el cable de tierra y no por el cuerpo del usuario que lo toca. Pues cuando no hay esta conexión a tierra, es que cuando y la envoltura sea energizado o alguna parte metálica sea energizado, es que se puede tener un choque eléctrico. Estos equipos eléctricos tienen cables de alimentación y estos cables de alimentación tienen tres conductores, la fase, también el neutro, como en el anterior caso, y además el cable de tierra. Ya en los enchufes se puede identificar la existencia de del cable de tierra y, o la instalación, ¿no? El conductor a tierra y lo podemos identificar fácilmente de esa manera, ¿no? Todas las señalizaciones o todas las que estén relacionadas con la electricidad debemos tomar en cuenta en los equipos, en las máquinas, en los dispositivos que nos muestran cómo está el sistema o el circuito eléctrico. Tenemos que recordar, porque esto ya han visto ustedes, y estamos repasando, ¿no? Que es una conexión, o sea, equipos que tengan toma de tierra o equipos que tengan doble aislamiento, ¿no? Como estamos indicando. Muchas de las empresas en sus equipos llevan un sello de seguridad donde claramente explican y especifican que tiene doble aislamiento, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven sus cargadores, el enchufe del cargador de los celulares tiene esta señalización. Entonces, o esta simbología, vamos a decir, que nos permite a nosotros ver que estamos protegidos para poder desarrollar las actividades correspondientes, ¿no? Con esa, con esa forma de recordar, con esos puntos que acabamos de recordar, entonces podemos pasar a ver ahora las causas de los accidentes eléctricos. Muchos pueden ser las causas, ¿no? Algunas de ellas las vamos a indicar nosotros, ¿no? Aquí hablamos de que el trabajador se confía demasiado para poder llevar adelante una actividad sin estar seguro de lo que está haciendo. Entonces, por eso puede ocasionarse la descarga eléctrica. Prepararnos para llevar adelante un trabajo seguro debe necesariamente ser un aspecto muy importante para no recibir ninguna descarga eléctrica. Siempre tenemos que entender de que pueden haber fallas técnicas, por lo tanto debemos inspeccionar el lugar de trabajo y detectar y ubicar las fuentes de energía eléctrica y ver si estas fuentes tienen algún desperfecto, ¿no? También debemos detectar los elementos de protección, como hemos visto, los disyuntores y todas aquellas fallas de aislación o de conexión que podamos tener para que éstas se puedan corregir. No nos olvidemos de que causas de los accidentes pueden ser situaciones materiales como también situaciones humanas.
¿no? Que dan lugar a que se produzca el accidente eléctrico por imprudencia o por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de tomar estas medidas de prevención que estamos indicando. Es posible superar un accidente eléctrico siguiendo la normativa. También cuando nosotros estemos trabajando o estemos en nuestra fuente laboral con equipos que funcionan con electricidad, por precaución deberíamos nosotros hacerlo sin ningún tipo de joyas metálicas o accesorios metálicos que podríamos tener. Normalmente nosotros las damas vamos bastante adornadas, voy a decir así, que es lindo, que es bonito, que estoy de acuerdo, pero para realizar nuestro trabajo no solamente podríamos ocasionar accidentes por electricidad, ¿no? Sino también otro tipo de accidentes, ¿no? Que pueda engancharse, por ejemplo, en alguna parte y que se pueda perder partes, ¿no? Si estoy con mis anillos, podría engancharse en uno de mis anillos y poder perjudicar, soltarme de algo y puedo inclusive perder el dedo, ¿no? O los dedos. Entonces, estas situaciones nos tienen que ayudar. También no nos olvidemos que el orden y la limpieza son factores importantes para poder evitar los accidentes eléctricos. Con electricidad nosotros no debemos trabajar nunca en lugares húmedos o con agua y menos sobre pisos mojados, ¿ya? Entonces, debemos tomar en cuenta todas estas situaciones porque ya hemos visto que debemos hacer uso del equipo de protección. Si no lo hacemos, entonces estamos coadyuvando a de que el accidente eléctrico pueda darse, ¿no? El mantenimiento o el arreglo de máquinas y equipos siempre debe hacerse cuando estén apagados. Debemos, uh, además de utilizar siempre todos los elementos de protección personal que hemos visto, guantes, zapatos, lentes, etcétera, debemos nomás tomar en cuenta estas otras situaciones. Eh, Luego sabemos que no debemos trabajar con equipos que estén visiblemente dañados y tampoco debemos realizar trabajos en lugar o sin tener el debido cuidado y con las herramientas adecuadas cuando realizamos, por ejemplo, perforaciones, porque no sabemos qué podría ir a ver. Eh, Debemos informar sobre conductores que estuvieran desnudos o pelados en las instalaciones o aislarlo con la cinta aislante. Esta imagen nos muestra a nosotros dónde podrían haber posibles riesgos eléctricos, ¿no? Por dónde generalmente podríamos nosotros identificar los riesgos o dónde podrían estar identificados esos riesgos. Por ejemplo, en conexiones, en postes de transmisión de energía eléctrica, en herramientas eléctricas, en iluminación portátil, en iluminación fija y en máquinas fijas y movibles también, ¿no? En los cuadros de mando, etcétera. Entonces, nos ayuda un poco a tener idea en qué lugares podríamos nosotros tener algún inconveniente con lo que es la electricidad.
Los, el tratamiento que se debe realizar en los accidentes está en función al tipo de corriente que tenemos, si es de baja tensión o de alta tensión. Los procedimientos son similares con algunos aditamentos por la clase de tensión o de corriente que tengamos nosotros. Primeramente, siempre de que sea posible, se debe cortar el suministro o la corriente eléctrica. Y nosotros debemos siempre tratar de evitar de separar directamente al afectado o al accidentado de la corriente eléctrica sin utilizar un medio o algo intermedio que no sea algo que no nos transmita la corriente eléctrica. Entonces, nosotros tenemos que eh, tener en cuenta esa situación porque nosotros podemos recibir, si la persona accidentada sigue con la descarga, nosotros podemos recibir esa descarga también y más bien volvernos parte del problema, ¿no? Nosotros queremos ser la solución. Entonces, por eso debemos utilizar alguna herramienta o algo que sea aislante para poder separar al accidentado del punto en el estado de agarrotamiento que se podría encontrar. Para los accidentes por alta tensión, también se debe cortar la subestación correspondiente. Eh, Normalmente eh, podemos cortar la subestación. Además, debemos prevenir una caída porque las subestaciones siempre están en altura y podemos separar a la víctima de, deberíamos prever si va a haber una caída. Luego, separar a la víctima también, al igual que en los accidentes por baja tensión, con mm, algún equipamiento, algo que sea aislante, ¿no? Como por ejemplo calzados podría ser. Luego, de ser posible, y si se tiene el conocimiento, debería intentarse proceder con la reanimación a través de la respiración artificial y el masaje cardíaco. En caso de que el accidentado se encuentre eh, ardiendo, entonces debería hacerse lo posible por rodar lentamente por el suelo o utilizar las mantas que estamos indicando. Veamos por favor esta imagen y analicemos lo que dice acá. Todo lo que hemos explicado, por favor, nos tomamos unos minutitos para poder entender esta situación que estamos viendo acá nosotros. Muy bien, aquí están todos los pasos. Y esto nos debe ayudar a nosotros siempre a poder ir hacia adelante, ¿no? Tratar de evitar la descarga, el choque eléctrico y además poder socorrer, ¿no? Socorrer en lo que
a nosotros nos pueda tocar como parte técnica, ¿no ve? Nosotros no sabemos, no somos médicos, no sabemos hacer todo, pero sí podríamos de alguna manera ayudar en lo que se pueda. No vamos a ser más causa del accidente, ¿no? Si no podemos, tenemos que llamar a emergencia. Entonces, algunas cosas que no debiéramos hacer y que por alguna circunstancia, por alguna razón, siempre lo hacemos, sin darnos cuenta, porque siempre hemos trabajado de esa manera. Por ejemplo, jalamos el cable y no desenchufamos, eh, utilizando el lugar que corresponde para desconectar la energía eléctrica. Podemos, en otros casos, conectamos en un enchufe, no sobrecargamos un enchufe y conectamos una serie de aparatos, ¿no? Y eso lo hacemos. Y para una extensión tiene que ser el correcto, el adecuado, porque no todas las extensiones son, hay baratos, hay de todo precio, entonces uno confiable deberíamos encontrar, ¿no? Para cuántos necesitamos, etcétera. Una cosa común que siempre se ha hecho y que se sigue recomendando que no se haga es introducir, por ejemplo, herramientas metálicas en los enchufes. Y oh, esto debemos evitar si queremos hacer algo sabiendo, sabemos cómo hacerlo. Estoy seguro de que no vamos a hacer de esa manera, sino vamos a utilizar un, una herramienta aislante, ¿no? Porque se puede, pero o si no, tendríamos que cortar toda la alimentación. Cambiar un foco o planchar son las actividades que normalmente hacemos de manera automática y sin pensar en los riesgos. Manejamos agua cuando estamos planchando y cuando cambiamos un foco no desconectamos, lo mantenemos encendido. Es ahí donde podemos recibir una descarga, ¿no? Esos son los pasos que nosotros esquemáticamente podríamos hacer cuando tengamos un accidente eléctrico. Cuando se producen quemaduras, podemos hacer un tratamiento diferido o un tratamiento y además un tratamiento de las heridas. Entonces, normalmente cuando hay paso de la corriente eléctrica, ¿qué tenemos nosotros? Que la persona tiene un desequilibrio electrolítico. Entonces, se puede llegar a producir una deshidratación que el médico la va a tratar. Con el tiempo, esto puede ocasionar la insuficiencia uh, en la una insuficiencia renal. Ustedes saben y han debido escuchar y además a veces estar de cerca a una persona que hace tratamiento de diálisis, ¿no? Y este tratamiento es doloroso, es largo y bueno, a pesar de llevar adelante esta técnica médica, con el tiempo la persona va deteriorándose, ¿no? Y cada vez las diálisis son más seguidas. Primero una vez a la semana, después 2 veces y a veces cada día después, ¿no? Entonces eso es. El tratamiento de las heridas que tendría que realizar el que está capacitado
siempre tendría que hacer primero una limpieza, después tendría que curar la parte afectada, cubrir o recubrir con antibiótico y después de un tiempo, si se requiere, si no mejora o si no reaccionan los tejidos, pues va a tener que existir la posibilidad de que pueda amputarse, ¿eh? Por efecto de los daños que ha causado la energía eléctrica por su paso en el cuerpo humano. Entonces, todo ello debemos tomar en cuenta para saber qué es lo que más o menos, cuál es el camino, ¿no? No nos olvidemos que los tratamientos, además que se complementan, además de estos que estamos viendo, son tratamientos psicológicos que ayuden al trabajador a recuperar la parte psicológica, que es importante para su estabilidad emocional, ¿no? O sea, la OMS define claramente que salud es el bienestar físico, mental y además social que debe tener una persona. No es únicamente la ausencia de enfermedad. Esa no es la definición, es una definición antigua. Una persona para estar sana, en perfectas condiciones de salud, entonces tiene que estar en equilibrio con esas tres cosas. Si bien ya hemos visto mucho de esto, vamos a recordar las alteraciones producidas por la electricidad en el cuerpo humano a consecuencia de lo que es la corriente que pasa por el cuerpo humano y que hemos dicho que llegan a la muerte por fibrilación, pero que también ocasionan lesiones físicas secundarias como las caídas y los golpes. Sabemos nosotros qué es la fibrilación ventricular y hemos dicho que consiste en el movimiento de manera irregular, de manera anárquica del corazón y que por estas circunstancias el corazón deja de enviar sangre a los distintos órganos. Sin embargo, puede estar en movimiento, pero no está en un ritmo normal de funcionamiento. Veamos ahora lo que es la tetanización. En este caso, vamos a entender como el movimiento que se genera de manera incontrolada, pero de los músculos. También como efecto posterior al paso de la energía eléctrica por el cuerpo humano. Y es necesario indicar que dependiendo del recorrido que haga la corriente eléctrica en el cuerpo humano, se va a poder llegar a perder el control de varias partes del cuerpo. Dependiendo de eso, puede ser que se pierda el control de los músculos pectorales, o tal vez de los brazos, o tal vez de las manos, o tal vez de los pies. La asfixia se va a producir cuando el paso de la corriente llegue a afectar el centro nervioso que está a cargo de hacer que la función respiratoria sea interrumpido o no sea regular. Por lo tanto, ocasiona lo que se llama el paro respiratorio. Hemos visto de que existen factores, otros factores fisiopatológicos que no son mortales, que normalmente son reversibles y
pueden producir cierta huella o marcas en el cuerpo o en la piel de las personas por efecto de las quemaduras que ha podido tener el trabajador, ¿no? Entonces, estos factores fisiopatológicos que pueden producirse sin fibrilación ventricular pueden ser las contracciones musculares, así como también eh, el aumento de la presión sanguínea o las dificultades de respiración. También puede haber la posibilidad de una parada temporal del corazón. Las quemaduras pueden ser internas o externas por el paso de la corriente en función a la intensidad, ¿no? El paso de la corriente por el cuerpo humano y en función a la intensidad que hemos indicado y a los otros factores también que hemos visto. Existen quemaduras de primer grado que van a ocasionar dolor y además dañan la capa exterior de la piel. No, por lo general no dan un daño o no generan un daño permanente a la persona que sufre o que tiene una quemadura de primer grado. Pueden recuperarse, pero no son tan severas. En el caso de quemaduras de segundo grado, acá vamos a poder apreciar ya la existencia de ampollas y además un daño severo a la piel, por lo que se puede apreciar además que se destruye, se puede apreciar la destrucción de la capa exterior de la piel. Si hablamos de quemaduras de tercer grado, estas ya aumentan la severidad, destruyendo por completo todos los centros de crecimiento de los músculos y en muchos de los casos, este tipo de quemaduras de tercer grado uh, requieren la necesidad de que se haga un trasplante para poder regenerar todos estos centros de crecimiento que se podrían tener afectados por el paso de la corriente eléctrica. Acá podemos apreciar imágenes que hacen referencia a quemaduras por electricidad. Vemos que ahí dejan huella, está claramente identificado eso y según el nivel puede llegar hasta los huesos. Las quemaduras de tercer grado pueden hasta quemar los huesos, no solamente el tejido. Ratificamos el hecho de que la salud del trabajador se ve afectada por el paso de la corriente eléctrica en términos de entender de que va a tener secuelas psicológicas y también secuelas físicas, no solamente físicas, ¿no? Sino también secuelas psicológicas que deben ser tratadas necesariamente para que para que el trabajador llegue a recuperar su salud. En muchos de los casos es difícil poder llegar a esta situación. Sin embargo, los tratamientos para ambas situaciones deben ser dados. El trabajador tiene que estar en completa recuperación para poder retornar a sus funciones. Caso contrario, puede ocasionar puede ser un factor negativo que pueda ir a ocasionar mayores accidentes. Y además, para hacer un buen trabajo, además de los accidentes, para hacer un buen trabajo, uno necesita estar en un equilibrio físico, emocional y además social, ¿no?
es decir, o con un estado de salud pleno. Entonces, son estas los efectos en la salud del trabajador, donde se puede apreciar varias situaciones y además varias condiciones que debería el trabajador tomar en cuenta para poder tener su restablecimiento o poder mejorar y salir de esta situación, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los efectos sobre la salud del trabajador. Los primeros auxilios. Eh, por ejemplo, si a pesar de todas las medidas que hemos indicado, que están implementadas y no se ha podido evitar el accidente eléctrico, pues ahora es importante actuar y debemos reaccionar de forma adecuada y si tenemos la capacitación correspondiente, ¿no? Entonces, debemos, en primer lugar, al accidentado. Primero, siempre, antes de ir a actuar directamente, debemos observar el área, ver qué está pasando. Debemos observar, decimos siempre, detectar, recuperar, ver la situación y reconocer además el peligro. No podemos nosotros de ninguna manera ponernos nosotros mismos como ponernos en riesgo. No vamos a tomar en contacto con la víctima, como hemos dicho, o tal vez con algunos otros componentes que estuvieran electrizados. Hemos dicho que primeramente se desconecta a la fuente de poder y se aleja a la víctima del lugar o se tapa a la víctima. ¿Ya? Debemos proceder bajo esos criterios. Si necesitamos separar al trabajador de la corriente eléctrica por encontrarse en un estado de agarrotamiento, entonces no debemos hacerlo de manera directa, debemos utilizar herramientas aislantes que nos permitan a nosotros hacer esa operación con seguridad, ¿no? No tenemos que generar mayor complicación, debemos ser parte de la solución, no del problema. Entonces, si no tenemos el conocimiento, debemos acudir a hacer la llamada telefónica para que puedan ayudarnos y colaborarnos en poder ayudar al accidentado. La energía eléctrica es tan fuerte que hasta tiene esa intensidad, etcétera, etcétera, que hasta en frases de amor se utiliza, como en esta, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, por eso se los comparto, para que ustedes puedan entender esa fuerza que tiene la energía eléctrica de poder generar una situación como esta. Dice, el amor no mata, solo deja el corazón en coma y la mente en pausa, esperando el beso eléctrico de un nuevo amor que lo despierte a la vida nuevamente, ¿no? Una frase muy interesante para ver cuánta fuerza puede tener lo que es la electricidad. Muy bien. Hasta acá habríamos concluido todo lo que es los accidentes producidos por la electricidad, recordando algunos puntos, complementando y manejando ya algunos términos que ya ustedes han utilizado en otras materias y le estamos integrando.
es un bueno reflexionar siempre y decir por qué deben ser evitados los accidentes eh, eléctricos. En realidad, los accidentes en general y particularmente los accidentes eléctricos, porque deben ser evitados porque estos implican no solamente gastos, sino también implica ah, dolor y daños para las propias personas que sufren el accidente, ¿no? Porque se lleva, inclusive el trabajador puede llegar a morir o tener una discapacidad, o puede haber una incapacidad temporal, ¿no? Por una parte, dolor y daños personales. También implica para el trabajador, por lo general, gastos adicionales por mejor atención en algún centro de salud o algún hospital, así como también la adquisición de medicamentos, la alimentación diferente, el apoyo psicológico, la contratación de apoyo psicológico, el respaldo, el llevar y trasladar al accidentado las veces que se vea por conveniente para sus controles. Muchos necesitan inyecciones, muchos necesitan limpiezas diarias porque las quemaduras se van infectando. Entonces, además de eso, de todo eso, nosotros sabemos que cualquier tipo de accidente, y más estos que están severos como estamos viendo, crea mucho sufrimiento familiar y unos desajustes a nivel de la familia totalmente terribles y totalmente ciertos, ¿no? Y para la empresa siempre va a implicar gastos y pérdidas. Pérdidas tanto de la productividad como también pérdidas de recursos humanos que han sido capacitados y que le daban a la empresa su forma de obtener sus productos y de generar su trabajo, ¿no? Entonces, hasta acá habríamos llegado con lo que es los accidentes producidos por la electricidad, con muchas situaciones que pueden ser evitadas, ¿no? Y nosotros cumplimos todo lo que estamos viendo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar, por favor, se ha subido dos